El día de ayer, 10 de noviembre del 2024, la señora Corcholata realizó una gira con acarreados indígenas de Zacatecas, entre los que se encontraban los descendientes de los huachichiles y que actualmente habitan Zacatecas, como los tepehuanos, los náhuatl, etcétera. Y fue a ese lugar porque la señora Corcholata quiere imponer definitivamente, con adoctrinamiento, un sistema comunista, y para ello utiliza una política populista en donde se comprometió a darles apoyos directos para que lo manejaran sin intervención de los ayuntamientos, y dejando a un lado la actividad social a que debe de llamar e invitar a las etnias de Zacatecas, porque lo que está haciendo es dilapidar el dinero de nuestros impuestos, porque actúa de manera populista, entendiendo esta acción como una forma de conseguir simpatías para poder controlar a las personas en edad de votar, y así lograr sostener la hegemonía de Morena, que le hereda el narcopresidente y que dirige desde la chingada, actuando esta como su títere, porque no tiene dignidad, no tiene orgullo, porque en primer lugar no es mexicana, es decir, no tiene el jus sanguinis, no tiene la sangre mexicana. Un registro de su acta de nacimiento no le da la idiosincrasia de un mexicano. Por ello es que esta señora es una antinacionalista, no ama a México, no da la vida por la patria. Esta señora es simplemente lambiscona, por llamarlo de manera despectiva, del narcopresidente, pero no es una persona que tenga buena fe, que tenga buenas intenciones, porque el hecho de ir a Zacatecas con los indígenas y prometerles más populismo es para tener un nuevo grupo de borregos y llevarlos al rebaño del narcopresidente para que ésta siga en la silla presidencial sin gobernar al país, sino que actuando de manera populista, tirando el dinero a favor de quienes se comprometen a apoyarla. Y esa es su actuación, porque finalmente a lo que va a llevar al pueblo de México es a un socialismo, porque la señora ya tiene tintes autoritarios, abusivos, pues es una farsante. Fíjese ser una persona simpática, de buenos modales, pero la realidad no pasa de ser una naca, una persona de mal gusto, ordinaria, cola de escobeta, así la conocen actualmente, porque llegó a la presidencia en una elección de Estado. Es decir, que es una presidenta espuria, que es antinacionalista, lo vuelvo a repetir. Y los seguidores de esta señora también son antinacionalistas, porque no dan su vida por la patria, dan su vida
y se convierten en acarreados de la corcholata por convenencieros. Por ello es que el país está en una debacle moral como nunca ha existido en la historia de este país. Pero para estar en contexto de mis descalificaciones, tanto a la corcholata como a sus acarreados, me permito exhibir las promesas populistas de la corcholata así. Uno de los objetivos es que todos los pueblos tengan un presupuesto de manera directa, que no tengan necesariamente que recibir el apoyo municipal. Es decir, empezar con un poquito y después que lo vayamos aumentando, pero que se haga una asamblea en el pueblo y que se decida entre ustedes en qué se usa el recurso que se está aportando de manera directa. Vamos a tratar de iniciar con un poco de presupuesto en el 2025 y después irlo aumentando. Va a estar encargado Adelfo, que ya lo conocen ustedes, para que podamos pasar las leyes secundarias y también estos presupuestos directos para los pueblos y comunidades originarias, indígenas y afromexicanas, para que sea realidad. Esta corcholata es una farsante porque está empobreciendo al pueblo de México. Deja a un lado su obligación constitucional de ser generadora de empleos. En el país, la migración es imparable hacia los Estados Unidos, con el riesgo que implica ahora el haber ganado el trompudo, la presidencia de los Estados Unidos, porque no hayan dónde acomodarse en este país, porque los pocos trabajos que existen son de lo más raquíticos. Es decir, que los sueldos no son dignos ni decentes, ni sirven siquiera para mantener a una familia y darles educación y todos los satisfactores necesarios para llevar una vida decorosa. Y se ven obligados a salir hacia los Estados Unidos porque ni el narcopresidente, ni ahora la corcholata, el títere del que se encuentra en la chingada, han sido honestos para dejar sus políticas populistas y dedicarse a involucrar al pueblo de México en la actividad social, es decir, en darles empleos dignos, remuneradores, y no hacer un ejército de acarreados, de paleros, lambiscones y parásitos del gobierno, y más que del gobierno, de nuestros impuestos. Porque tanto el narcopresidente como la corcholata así sobrevivieron, con el apoyo de los acarreados. Así los estuvieron utilizando para engañar a la nación y al mundo que el gobierno del narcopresidente era el más humanitario, el más democrático, cuando en realidad fue el más corrupto, el más frívolo, el más sanguinario, pues dedicó su política de abrazos y no balazos a la delincuencia organizada y es el responsable por omisión o por encubrimiento de más de 200,000 muertes dolosas. Y la corcholata le alcahuetea al seguir con la política de abrazos y no balazos, es decir, la continuidad del desgobierno del narcopresidente.
Si leemos el artículo 41 de la Constitución Federal, que señala que los partidos políticos son entes públicos cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país para que participen en los diferentes puestos de elección popular. Nos damos cuenta del populismo de la corcholata. Pues en lugar de involucrar al pueblo en los partidos políticos para que participen socialmente en el desarrollo nacional mediante su participación en los cargos de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de gobernadores, utilizan a esos acarreados para votar en los nombramientos de los cargos de los ministros, magistrados y jueces en la diarrea legislativa consistente en la reforma al Poder Judicial que la corcholata está llevando al extremo al ser cómplice del socavamiento de la independencia y de la soberanía del Poder Judicial de la Federación. Y eso es un delito de lesa humanidad, pues está creando borregos en lugar de seres útiles a la patria, porque de manera populista utiliza o maneja la economía para disponer de los ingresos de la nación y tirarlos, regalarlos a personas en edad de votar para poderlos manipular tanto en la sobrevivencia de un gobierno socialista, abusivo, autoritario, autocrático, que dar oportunidad al pueblo de México en general y especialmente a los indígenas para que salgan de la pobreza extrema para ocupar cargos públicos, porque los políticos que ocupan cargos públicos, especialmente de Morena, son unos ineptos, son unos corruptos, son unos sinvergüenzas baquetones que vendieron su dignidad para servir de levantadedos en los congresos, tanto de los estados como del Congreso de la Unión, imponer la voluntad de la corcholata, ahora presidenta espuria. Ello es el fracaso de la nación mexicana, porque en lugar de convertirse en una presidenta nacionalista, que es imposible que lo sea porque no ama a México, porque tiene sangre extranjera, es objeto del narcopresidente para que éste siga gobernando en la chingada y someter a la nación a un régimen socialista en contra de nuestro sistema político mexicano de ser una república democrática, representativa, laica y federal. Y el populismo de la corcholata no para en tirar el dinero en etnias de Zacatecas, sino que además está manipulando a los campesinos, a los agricultores también de Zacatecas, para darles dinero y que el producto de las cosechas se destine directamente al gobierno para que se distribuya en las tiendas del bienestar, que van directamente a un régimen socialista y que va en contra también del artículo 25 de la Constitución Federal,
porque si es que pudiera darse algún beneficio en la producción de hortalizas, de maíz, de trigo, de arroz, etcétera, esas cosechas deben de publicitarse o venderse en el mercado nacional. No debe haber un monopolio de parte de la corcholata en sus tiendas del bienestar. Todo lo que obtengan los campesinos, si es que obtienen algún beneficio, porque la realidad es que la tierra no produce por el ocio de los campesinos y porque el dinero que van a recibir de la corcholata lo van a utilizar para embrutecerse con el alcohol y la vida fácil de la holgazanería, porque a eso está llevando el gobierno de la corcholata a los más pobres, a los indígenas, a los que dice proteger. Y para acreditarlo me permito exhibir las declaraciones populistas y directas al socialismo de parte de la corcholata, también en Zacatecas, así. Es individual, nada de que por organización, el apoyo es por productor, no hay intermediarios de ningún tipo, aquí es directo, porque el dinero del pueblo va para el pueblo, sin intermediarios, y lo que se compra con el precio de garantía, también de manera directa, y mucho de ello para venderlo en las tiendas del bienestar. De esa manera fortalecemos la verdadera economía del pueblo de México. De eso se trata la cuarta transformación de la vida pública. Vamos a seguir trabajando con ustedes muy de cerca, con el gobernador David Monreal. No solamente tenemos estos proyectos para Zacatecas, sino que ahora nos vamos a reunir con su equipo de trabajo para poder planear mayor apoyo para la producción de agua, para que no falte el agua, también para carreteras y otros proyectos que ya después de la reunión los vamos a estar informando a todas y a todos ustedes. De mi parte, sepan que no vamos a traicionar nunca. Nosotros venimos de un movimiento social y nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al... Bueno, es muy claro que la señora corcholata no está tomando el papel de presidenta de la República que juró en los términos del artículo 87 respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, aun cuando se trata de una presidenta espuria, y mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Con esos actos populistas, la señora corcholata lo que va a hacer es empobrecer más al pueblo, porque no los está involucrando a los pobres de este país en la actividad social, en la intervención de los indígenas y del pueblo en general en la política para ocupar cargos públicos, y además está actuando de manera demagógica, sosteniendo un sistema nepotista, especialmente en Zacatecas, en donde el señor David Monreal es hermano del otro corrupto sinvergüenza y además lambiscón de la corcholata, Ricardo Monreal, quien es actualmente el presidente de la mesa directiva de los diputados en el Congreso de la Unión, y es uno de los principales panegiristas arrastrados serviles de la corcholata, quien se ha opuesto de manera irracional en contra de la independencia y la soberanía
del Poder Judicial y que está apoyando a ultranza los actos atentatorios a la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano autónomo independiente, y que por otro lado toda la familia Monreal ocupa puestos importantes en la administración de la corcholata. Es decir, que esta fue a defender un caciquismo que es el de los Monreal en Zacatecas, y se olvida que en ese estado existe un clima de inseguridad, pues es objeto de la violencia, de la delincuencia organizada, como lo es toda la nación. Ejemplo concreto en Querétaro, donde hubo 10 muertos, 13 heridos, en Guerrero 17 muertos, también a balazos, en Sinaloa, en Colima, en todas las partes de la República existen masacres, magnicidios de gente inocente, y que la corcholata, en su afán de andar de populista para conseguir votos a favor de Morena, sacrifica el bienestar y la prosperidad del pueblo de México. Por ello, su afirmación de que ella va a seguir la cuarta transformación, de no mentir, no robar y no traicionar, es una farsa más, porque la realidad es que la señora miente, traiciona al pueblo de México y además es corrupta, porque protege al narcopresidente y protege a la caterva de sinvergüenzas que están destruyendo al país con las reformas a la Constitución como si fueran un Congreso constituyente, y la única esperanza de acabar con el populismo de la corcholata es todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien no ha perdido pues la vigencia para impugnar las leyes mediante el juicio de amparo. Y quiero terminar mi opinión afirmando que la señora corcholata tiene mucha semejanza con el trompudo, quien es un populista, pero un populista nacionalista y además de derecha. Y la señora corcholata es una populista de izquierda, pero además antinacionalista, porque no quiere a México. Ella quiere seguir sirviendo a los intereses del narcopresidente, creando un sistema comunista en nuestro país y utilizando el don del dinero para seguir manipulando a los pobres, pendejos, ignorantes de este país, quienes también, no obstante ser indígenas, no tienen el amor a la patria, y yo los considero como vendepatrias, antinacionalistas, al igual que la corcholata. Muchas gracias.